Ok, entonces vamos a tratar el concepto de trabajo y vamos a dar dos ejemplos sencillos para entender un poco el concepto de trabajo. Entonces, el concepto de trabajo es en física el trabajo efectuado por una fuerza. El trabajo que efectúa una fuerza lo hace hacia una partícula o un objeto. El objeto se tiene que comportar como una partícula. Entonces, hay dos tipos de casos. En este caso, en la figura 1, la fuerza forma un ángulo θ con la horizontal. La horizontal en este caso sería el piso. Entonces, cuando esa fuerza se aplica a esta partícula o a este objeto que se comporta como una partícula, esta partícula experimenta un desplazamiento S. Entonces, el trabajo se define como la componente horizontal de esa fuerza, en este caso, la componente horizontal de esta fuerza es F coseno de θ por la magnitud de el desplazamiento que experimenta esa partícula. El desplazamiento que experimenta esa partícula es S. La unidad de longitud del desplazamiento es el metro. Entonces, el trabajo tiene unidades de newton por metro y eso es equivalente a un joule. Ahora, si la fuerza en este caso es perpendicular al desplazamiento, en este caso el ángulo formado por esta fuerza y la horizontal es de 90 y coseno de 90 grados me vale 0. Es decir, que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento no se efectúa ningún tipo de trabajo. Entonces, tenemos trabajo para θ menor que 90 grados. Pero cuando θ vale 90 grados, no tenemos trabajo. Entonces, este es en el caso en el que la fuerza forma un ángulo θ con la horizontal. La horizontal es el piso o la componente paralela de esa fuerza. Ahora, para la figura 2, en este caso tenemos que la fuerza está en la dirección misma del desplazamiento. Es decir, que no hay ningún tipo de ángulo formado con la horizontal. En este caso, θ vale 0 y coseno de 0, eso me da 1. Entonces, la fórmula que me da en la figura 1 para el trabajo se transforma en F por la magnitud de mi desplazamiento. Entonces, veamos un ejemplo en el que se involucra el caso de la figura 2 y si le agregamos un ángulo que forma la fuerza, podemos utilizar enseguida el caso de la figura 1. Ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Qué trabajo hace una fuerza sobre una partícula en este caso la fuerza vamos a anotarla por
5 newton. Y una partícula así, esa experimenta un desplazamiento de 3 metros. Entonces, como no nos da un tipo de ángulo, suponemos que el ángulo formado por esa fuerza y la horizontal vale 0. Entonces, en este caso utilizamos la fórmula para la figura 2 y tenemos que el trabajo efectuado por esa fuerza será la magnitud de esa fuerza, que es 5 newton, por la magnitud del desplazamiento. En este caso serían 3 metros. Y eso me da 15 newton por metro. Y eso da 15 joules. Ahora, ¿qué pasa si esta fuerza forma un ángulo de 45 grados con la horizontal? Pues nos vamos al caso de la figura 1 y utilizamos esta fórmula. Entonces, tenemos la fuerza, que vale 5 newton, vale 5 newton, y coseno de 45 que es el ángulo que forma mi fuerza con la horizontal, y eso lo multiplicamos por el desplazamiento. ¿Eso cuánto me da? Eso me da aproximadamente 10.6 newton por metros, y eso será 10.6 joules. Entonces, ese es un ejemplo para el caso en el que la fuerza forma un ángulo con la horizontal, y el ejemplo anterior era en el caso en el que no hay ningún tipo de ángulo y la fuerza se mantiene paralela a la dirección de desplazamiento. Entonces, en el próximo vídeo estaremos tratando el concepto de energía cinética.